Bueno, buenos días. Vamos a grabar esta capacitación. Va a estar, digamos, en los links de todos los usuarios de ISO One. Se va a enviar. Se va a hacer una serie de capacitaciones a raíz de la próxima actualización, pues digamos, próxima, pues me refiero pues a unos 8 o 10 meses de las normas, todas las normas ISO 9001, 45000, 28000, eh, di- eh, básicamente en la actualización de lo que tiene que ver con algunos cambios que tienen las normas que ya están en Final Draft o final y se van a publicar en ese segundo semestre en el foro internacional que hay ahorita en agosto en Cartagena. Se van a difundir los cambios principales, aunque ya están los borradores publicados en inglés. Lo más importante básicamente es el tema de gestión documental, pues el tema de gestión documental es transversal a todas las normas, básicamente. Entonces, digamos, vamos a hablar aquí de la configuración y tipos de estructuras, configuración de los procesos, principalmente procesos, porque en los procesos están los cambios que tiene la norma. Aquí no vamos a hablar pues, específicamente de la norma, de los cambios, también pues hablamos de los fundamentos generales y también digamos de lo nuevo que viene con las normas nuevas de la ISO 9001-2025. Eh, Eso no implica que las empresas que estén certificadas con la norma 2015, digamos, dejen de trabajar o funcionar. No, siempre hay un periodo de transición. Digamos, si les digamos en ese momento hoy se está certificando una norma, empresa con 9001-2015, pues tiene un periodo de transición casi de 3 años. Pero las que tienen, digamos, las que ya están certificadas, digamos, después del 2026, 2026, tendrían que actualizarse la nueva norma. ¿Ok? Entonces, digamos, vamos a dar una serie de capacitaciones para ir mirando transversalmente por proceso para definir qué cambios hay. Esto va a quedar grabado en la plataforma y se llega a los usuarios de ISO. Bueno, eh, ya vamos a empezar revisando los principios de la normalización, estructura y definiciones, identificación de documentos, formatos y medios, control de la información documentada, retención y disposición final. Esta información vamos a darlo en 3 entregas cortas, durarán, digamos, de 45 minutos a 1 hora, para que puedan ser evaluadas las personas que ingresen al portal, ¿sí? Entonces, digamos, esta es solamente la parte de introducción que vamos a hacer. Vamos a arrancar con el mapa de procesos. El mapa de procesos, pues digamos, los usuarios que tienen ISO One, pues tienen un mapa de procesos. Aquí estoy mostrando un mapa de procesos, pues, digamos, por decirlo así, genérico. Cada empresa tiene un mapa de procesos específico. Y ese mapa de procesos, digamos, es importante identificar, si yo soy de un área, identificar a qué proceso pertenezco. No necesariamente, digamos, si yo pertenezco a un área de contabilidad, pues es un proceso, ¿no? Puede ser que el proceso se llame gestión administrativa, pero básicamente es muy importante que tanto el líder o el empleado, sobre todo el líder, reconozca a qué proceso pertenece, ¿sí? Aquí vemos un proceso. La forma de adquirir, de saber en qué proceso estoy es pública. Si estoy en el dashboard es la primera parte que estoy aquí en el sistema. Aquí básicamente aparece mapa de procesos y aparece, digamos, el mapa de procesos específico de la compañía o de la empresa de ustedes. En todos los procesos siempre se diferencian, siempre, independientemente de la gráfica, como sea, si es una empresa de transporte, pues a veces hacen un vehículo, una llanta, o si es un colegio, pues es otra, pues nosotros colocamos otra imagen alusiva, pero siempre debe haber, digamos, estos dos aspectos importantes, o tres aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Digamos, primero, saber de qué clase es, si es un proceso estratégico, que los procesos estratégicos son procesos básicamente que definen la estrategia de la organización, ¿sí? Generalmente está la gerencia ahí, ¿sí? Pero la gerencia está allí. Y los procesos demisionales a lo que se dedica la organización, ¿sí? Si es una empresa de transporte, pues sería gestión logística; si una empresa de litografía, pues procesos de litografía, etcétera, etcétera.
Y el proceso, procesos de apoyo que básicamente prestan recursos o suministran recursos, o a veces se puede llamar procesos de recursos, a los procesos misionales para que funcionen. Y si observan acá los procesos de apoyo, pues digamos, reciben recursos de la gestión administrativa, los procesos estratégicos son los que realmente aprueban los recursos. Si la gerencia no aprueba recursos, pues no hay recursos en los procesos de apoyo y a su vez esos no van a dar soportar de forma adecuada, digamos, a los procesos misionales. Los procesos misionales, pues básicamente es lo que hace la organización, ¿sí? Si aquí si los recursos son pocos, pues no va a funcionar bien, pero también si son muchos, por ejemplo, mucho personal o de pronto, digamos un área, una estructura, digamos, que sea muy grande a la demanda que tiene la empresa, pues digamos, no se cumple el principio de gestión, que es la eficiencia, la efectividad, ¿sí? Entonces, digamos, estaríamos desperdiciando recursos y por eso, digamos, no es una organización no eficiente. Entonces, otro aspecto, la interrelación de los procesos, primero. Segundo, clasificar de qué tipo de proceso es. Y segundo, lo más importante, pues las interrelaciones que tiene la organización. Si la organización básicamente es lo que estamos viendo acá, en el centro, pues las necesidades de las partes interesadas y la satisfacción de las partes interesadas es lo más importante. Digamos, en la norma nueva, aquí viene un cambio donde pues básicamente pues antes pues era el cliente, luego pues ya no solamente el cliente, sino las partes interesadas que implica los socios, los empleados, eh, y se debe satisfacer esas partes interesadas. Pero, digamos, en las nuevas normas, en las normas que están revisándose, ¿cierto? En las normas que están en revisión, pues básicamente se está hablando de otros aspectos como resiliencia, cambio climático, ¿cierto? Sistemas de información, que hay que tenerlos en cuenta, pues, en esas partes interesadas. Bueno, entonces, digamos, hay que tener en cuenta esta parte de procesos y vamos a mirar, digamos, lo que sigue aquí, que ya es el, la caracterización del proceso. Básicamente, pues, del mapa de procesos, tenemos que tener en cuenta que los procesos, pues, tienen, digamos, uno tiene que saber de qué clase de proceso es, lo que les decía, si es estratégico, misional, tener en cuenta las interrelaciones, el tener claro el ciclo PHBA del proceso que tiene, ¿cierto? No todos los procesos a veces son tan pequeños que no alcanzan a dar un ciclo PHBA. Por ejemplo, si tengo un proceso, digamos, un área de contabilidad, pues, y solamente lo que hace es eh, cobrar y asignar recursos, pues, digamos, no, es un área muy operativa, digamos, no llega a nivel de proceso porque, digamos, no alcanza a planificar ni a evaluar su gestión. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que los procesos deben cumplir esas características, deben tener unos recursos o unas instancias de planificación muy claramente establecidas, la parte operativa que lo tiene todo y básicamente pues la parte de evaluación y mejora. Entonces digamos que es importante tener en cuenta, digamos que cumplan los cuatro requisitos porque si no básicamente pues sería como simplemente una actividad no más, una actividad sencilla. Eh, los controles y las mediciones del proceso, porque pues esto es bien importante. Los controles y mediciones del proceso pues se deben planificar. Desafortunadamente a veces algunos procesos simplemente pues yo no conozco ningún proceso que no lo controlen, pero lo que no cumple la norma es que esa planeación no está normalizada. Es decir, yo no puedo, digamos, un proceso controlarlo cuando quiera o cuando haya recursos, sino debo planificarlo siempre. Porque, digamos, si yo no controlo, digamos, una ruta de transporte siempre, pues puede ser que en la ruta haya una contaminación. O si de pronto en una entrega de un producto yo no controlo las materias primas ni la fabricación, digamos, porque hay muchos riesgos asociados al proceso, pues digamos, puede haber cambio de materiales, puede haber cambio de una persona, un empleado que se fue y el otro llegó enfermo, entonces pues ahí hay un riesgo, o un riesgo de que la persona no tiene la competencia. Entonces yo debo haber unos controles que independientemente de los cambios que tenga el proceso deben asegurar que se cumplan y eso lo debo documentar.
Los recursos del proceso, generalmente, pues, ahorita vamos a ver que en las caracterizaciones de procesos nosotros, la gente simplemente coloca, no, pues, por ejemplo, un área administrativa, ¿no? Pues si hay computador, software, es como una cosa casi obvia, pues, que se pone como recursos, pero aquí no es de listarlos, lo importante es asegurar que esos recursos sean suficientes, que sean adecuados. Si tengo un proceso de producción, la pregunta es, esa máquina, por ejemplo, está funcionando bien, esa máquina es adecuada, bueno, la pregunta cuando digo adecuada, el extremo sería, ¿es de punta? ¿Es tecnología de punta? Pues, pues no, seguramente no, seguramente está en el intermedio. Entonces ahí viene un recorrido para mirar, bueno, pues yo no voy a tener una máquina de tecnología de punta porque me cuesta, digamos, no sé, $1.000.000, porque pues no tengo muchos clientes o un mercado que está apenas creciendo. Entonces tengo una máquina pues más económica, pues que permite que está, digamos, en el mismo nivel de mi demanda y de la calidad de clientes que tengo, ¿no? Sí, no es lo mismo tener clientes en Europa, en Estados Unidos, que tener clientes, digamos, aquí en la región. Ahora eso no quiere que esté menospreciando a los clientes, sino que simplemente pues debe haber una relación de eficiencia de lo que tengo con lo que estoy entregando. Lo importante es que estos recursos sean adecuados y idóneos, y aquí en los recursos pues hay varios tipos de recursos que en otra entrega, pues en otra capacitación pues clasificamos estos recursos como se deben definir. Y es muy importante que en las caracterizaciones de procesos que nosotros tenemos ahora, pues están, generalmente los 4 temas que estoy hablando aquí, pues no están en la norma actual, ya los toca la norma nueva. Eh, pues estamos viendo, por ejemplo, digamos ahorita el tema de cambio climático que en los últimos 10 años ha afectado mucho a las organizaciones, pues no la organización, sino el planeta en general, ¿cierto? Recuerden que la última norma del 2015 que se publicó, pues ya esa para el 2015 se hizo pues del 2012 al 2015, estamos hablando de 10 años, y últimos 10 años el impacto del cambio climático en las organizaciones ha sido muy fuerte. De hecho, muchas organizaciones se han visto afectadas en su funcionamiento y en su sostenibilidad. Que el siguiente punto, que tiene mucha relación, y en la sostenibilidad, pues también la afecta no solamente el tema de cambio climático, sino el tema, digamos, de todos los cambios globales que se están dando últimamente, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, ahorita el tema de mercado que se está afectando por el tema de Estados Unidos, de todas las políticas, eh, y o el tema también de pandemia que afectó hace ya 5 años, pero pues no descarta que pueda ocurrir. Entonces, digamos que todos esos temas se deben tener en cuenta en el proceso, de cómo lo afecta el tema de riesgos, deben considerarse, evaluarse, ponderarse, que pues va a haber una capacitación en riesgos para definir cómo se debe evaluar y planificar. El tema de la digitalización, pues que aquí debe ser un punto aparte, es un tema pues importante. Estamos hablando de transformación digital, de IA, que ahorita pues todos hablamos de IA, y la organización pues si no tiene en cuenta estos riesgos de la IA, si lo ve como un riesgo, como una oportunidad, pues si no lo planifica, pues puede afectar su sostenibilidad, ¿sí? Eh, Acuérdense que en la norma, el término, cuando vemos la capacitación de riesgos, riesgo no es negativo. Riesgo, la norma dice riesgos y oportunidades. O sea, la clasificación de riesgos con la norma puede ser un riesgo positivo o un riesgo negativo. El riesgo positivo es una oportunidad y el riesgo negativo pues es una afectación a su operación. Entonces, pues aquí el tema de digitalización, de transformación digital, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, ahorita, pues muchas organizaciones en el sector de la gran empresa, casi todas están en proceso de transformación digital, donde a partir de una evaluación diagnóstica definen la escala en que está la organización de transformación digital, si lo está utilizando bien, si la herramienta, digamos, hacen eficientes sus procesos, de cómo está la competencia moviéndose en la actualización digital y yo no lo estoy haciendo.
Y si yo de 5 empresas o yo soy el último, pues digamos, va a afectar ¿qué? La sostenibilidad. Quiere decir que yo no voy a ser eficiente, los clientes se van a ir eh, donde otros proveedores y voy a perder clientes. Entonces, es un riesgo el tema de digitalización y tecnología. Todo esto pues se orienta al tema de resiliencia organizacional, que es la capacidad pues básicamente, pues alguien entendería pues como de aguantar pues aquí como de, de- de- pero resiliencia tiene, y la norma, por ejemplo, la norma hizo 28.000 cambios, le hizo 28.000 cambios su enfoque de cadena de riesgos a resiliencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un término que, digamos, fue muy importante en el tema, ahorita en la última pandemia, ¿cierto? Donde se puso a prueba la capacidad de la organización para adaptarse, resistir y prosperar ante ese cambio. Entonces, la resiliencia tiene que ver cuál es la capacidad o la velocidad que tiene la empresa de adaptarse y resistir. Hay empresas que no son muy flexibles, que son muy rígidas, que para cambiar un procedimiento, pues eso demoran 10 años, pues y no lo cambian, eso es demorado, pues. Entonces la empresa ya tiene que tener una capacidad de adaptación y resistencia eh, para poder prosperar ante cambios y crisis que van a venir muy fuerte, ¿sí? Entonces, digamos, cuando estamos hablando de un cambio de dólar, un cambio, por ejemplo, ahorita está dando el tema de cambio en el eje económico mundial, pues hay un cambio de poder de Estados Unidos a China, cómo eso nos va a afectar, ¿cierto? Estamos dependiendo de un solo mercado, no lo estamos dependiendo, cómo afecta aquí el mercado interno, el tema de cambios políticos. Aquí, pues, aquí nomás en el país, pues, en los últimos 50 años se dio un cambio político, pues, positivo o negativo. Para algunas empresas fue positivo, un riesgo negativo, para otros hubo un positivo. Eso depende de cómo tengo yo mi capacidad para adaptarme a eso, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, lo que sí va a existir, lo que sí se va a garantizar es que van a haber cambios, ¿sí? Van a haber crisis, adversidades y la empresa tiene que tener una capacidad de resistencia a eso. Entonces, es un concepto clave en el mundo y que las empresas, pues, dependiendo del entorno que están, pues siempre van a estar enfrentadas a estos entornos con incertidumbres económicos, van a haber desafíos inesperados y entonces aquí la norma, pues cuando hablemos de riesgo, vamos a hablar de resiliencia, de una capacitación en resiliencia, donde vamos a hablar de cultura, de la cultura, de cómo es el liderazgo de la empresa, si es un liderazgo pues moderno o que por el contrario no toma decisiones rápidas, si es muy rígido, cuál es la capacidad de innovación que tiene la empresa, o si realmente el escritorio, por ejemplo, el escritorio ya 30 años y no lo quieren cambiar ni siquiera, pues, o la entrada. Ahora no solamente eso, pues digamos, eso no es simplemente una cuestión de fachada, pero a veces habla mucho de eso, ¿no? ¿Sí? Tampoco pues implica que pues que porque la empresa tiene unos muebles muy bonitos o modernos, puede ser que la administración sea también eh, muy estática, muy rígida, puede ser. Entonces, entonces aquí vamos a hablar de ese tema y la comunicación, obviamente, el proceso. Y el tema que hay que tener en cuenta en las características de procesos es la gestión del conocimiento, porque pues la gestión del conocimiento, pues hoy por hoy, digamos, las empresas que tienen, inclusive las empresas que tienen más valor en la bolsa, las empresas que crecen más rápido son las que tienen un proceso de gestión del conocimiento estratégico, que en su estrategia está la gestión del conocimiento. Pero si yo en la organización, digamos, solamente al empleado le doy 2 horas de capacitación por año, pues, y créame que no es mentira, yo conozco organizaciones que al empleado le han dado 2 horas, y eso mucho, pues, porque pues supuestamente pierde tiempo. La cuestión no es dar capacitación por dar capacitación, porque dar capacitación, digamos, por darla, por llenar una agenda, pues sí es perder tiempo, sí es ser ineficiente. Lo importante es que esta acción del conocimiento sea un proceso ¿qué? Estratégico,
que eso esté alineado a la estrategia. Cuando digo la estrategia es que la empresa debe conocer, qué qué aspectos lo va a diferenciar de otras organizaciones para que a partir de allí, pues, eso mejore su capital de conocimiento y tomar mejores decisiones en desempeño. Ahí vamos a ver, obviamente, pues el tema de gestión del conocimiento amerita pues una capacitación que se va a ver, van a ver los pilares de gestión del conocimiento, pues que es cómo identificar conocimiento crítico, cómo adquirir, qué medios se puede adquirir esos conocimientos críticos, cómo se puede no solamente mantener, sino acceder a esa información y cómo se puede distribuir ese conocimiento a la organización y cómo aplicarlo. Aquí, por ejemplo, pues estas capacitaciones que vamos a arrancar con ISOBAN, pues tiene que ver mucho con eso. Pues nosotros lo que tratamos de hacer es decir, bueno, vamos a definir una nueva, identificar primero, digamos, necesidades en el tema, obviamente, gestión, cómo podemos adaptarnos a los nuevos, a las nuevas, utilizando las tecnologías de información, los videos, eh, las plataformas para poder distribuir la información de una manera más eficiente, porque no es eficiente, pues, digamos, dar capacitación, digamos, a determinada hora y que todos ingresen, ¿sí? Si esta capacitación la hacemos así, pues tiene una eficacia muy baja, menos del 10%. Usted invita a 10, llega a 1. Entonces el otro 9 se perdió y perdió el recurso de la capacitación del docente y también, digamos, no tuvo profundidad por su aplicación en la empresa. Entonces, por ejemplo, estas capacitaciones por eso son grabadas, la puede ver el empleado en cualquier momento y no solamente grabadas, sino que va a tener una secuencia y evaluadas, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora, ese tema de, de los, de los, de las características de proceso, pues tienen que actualizarse aquí en este documento que es la caracterización de proceso, ¿sí? Entonces, esta caracterización de proceso, que es un documento a veces que no cambia mucho, que es muy fijo, y la organización o la empresa ese ni lo conoce, ¿sí? O sea, es más, ni conoce a veces, ¿cuál es el auditor sí sabe que es muy importante es la caracterización, porque la caracterización es lo que es la ruta, es la estructura, es la planeación del proceso. Entonces, si yo como líder del proceso observo que ni siquiera he identificado muy bien mis riesgos, ¿cierto? O por ejemplo aquí, por ejemplo, riesgos legales, incumplir la normatividad legal. Aquí puse un ejemplo normal, una empresa, pues sí, pero pues oye, sabes, obvio, pues, pero ¿qué normatividad? ¿Sí? Yo sé cuál es, por ejemplo, qué salió, qué resolución salió ahorita el Ministerio de Trabajo, qué salió, cómo me va a impactar esa resolución a mí, el tema de pensiones, cómo está afectando el tema de importaciones, de exportaciones, el tema arancelario. eh, estoy al día en esa gestión. Tengo algunas personas conociendo esa información y evaluando los riesgos u oportunidades que tiene mi empresa. Lleva mucho más allá que simplemente llegar a entrar a una caracterización y escribir aquí incumplir la normatividad legal. Y es como a veces, pues uno, cuando yo auditaba para algún certificador, era como el desánimo que uno tenía porque a veces, pues sí, estaba allí el documento. Entonces el auditor decía, no, pues solamente es adicionarle aquí y yo le cambio aquí las cositas y ya, no, es que no es ese el hecho es que la empresa no está haciendo una adecuada planeación de las cosas, básicamente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, eh, y esta caracterización, pues, para mirarlo un poco, pues, ustedes, para evaluarlo, pues, deberían de revisar el, 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 la caracterización de proceso, la caracterización de su proceso, ¿sí? La caracterización de su proceso aquí, ¿sí? Si esta es la caracterización de mi proceso, si yo eh, entro aquí al dashboard, ¿cierto? Ya habíamos hablado que vemos aquí el mapa de procesos, pues tengo que saber al menos que yo soy, a qué proceso pertenezco. Entonces, identificar el proceso y
y en el proceso, pues, digamos, ingresar. Y aquí, en la parte de riesgos, todo eso que acabé de mencionar ahorita, sí lo está contemplando aquí, ¿cierto? Sí lo está contemplando aquí para adicionarlo aquí. Ahora, la cuestión no es adicionarlo, pues por adicionarlo, sino es básicamente es evaluar esos riesgos, tener en cuenta cómo está lo que acabamos de mencionar ahora, cómo estamos el tema de tecnología de información, cómo estamos el tema de cambio climático, cómo estamos el tema de sostenibilidad, resiliencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Identificar los riesgos que tengo yo. O sea, los ítems de ahora no es escribir aquí resiliencia, no es escribirlo así, no. Eso es una guía para poder identificar riesgos que tengo yo, ¿cierto? ¿Ok? Básicamente. Entonces, digamos, eh, es importante identificar eso. Y el otro tema, pues el PHBA, que en el PHBA, pues digamos, aquí no, pues yo no sabe qué planear, hacer, verificar y actuar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si a mí me está afectando, por ejemplo, un proceso, digamos, aduanero o mi empresa, una empresa de depósito aduanero, pues cómo está afectando, por ejemplo, ahorita el nuevo tema arancelario, la nueva exposición arancelaria. Entonces, cómo aquí lo planeo yo, ¿cierto? Cómo eso, cómo ese riesgo yo lo mitigo, lo hago, si lo controlo, o sea, entre los procedimientos que tienen acá mis documentos, cómo lo voy a mejorar, ¿cierto? Ese nuevo riesgo, cómo voy a verificar ese nuevo riesgo y cómo voy a actuar para el proceso, ¿sí? Entonces, básicamente, ese tema de riesgos, que es la gestión de riesgos, pues cuando se observe en una entrega, en una capacitación, vamos a ver cómo se despliega allí. Entonces, es importante, y lo repito, pues, en la caracterización de procesos, pues, el chequeo del proceso es muy importante definir eh, para cumplir el objetivo que tiene mi proceso, qué riesgos tiene y yo qué estoy haciendo, pues en la parte operativa, cómo estoy interiorizando esos riesgos para controlarlos para que se cumpla el objetivo. Recuerden que la definición de riesgo es simplemente la incertidumbre que existe para cumplir un objetivo. Entonces, ese objetivo que yo pongo aquí, ventas, pues, si fuera ventas, vender, cumplir el presupuesto y crecer o ser el número uno en Colombia, en el mundo, pues es un objetivo, pero pues no se va a cumplir, no porque no quiera, pues, puede ser por los riesgos, desde el punto de vista externo, ¿sí? Ahora, puede ser que no se cumpla también desde el punto de vista interno, porque como hablamos ahorita hace un minuto, pues digamos no hay buen liderazgo o los recursos son muy pocos, porque yo quiero vender 1.000 millones, pero tengo un vendedor o ni siquiera tengo, no estoy actualizado, mi equipo de ventas no tiene, digamos, eh, las últimas estrategias de marketing digital, que si lo tiene la compañía, entonces pues digamos, la competencia, perdón, entonces por ejemplo yo allí, pues, ¿cómo lo va a cumplir? Si la cuestión es poner objetivos, la idea es tengo el personal idóneo, tengo los recursos suficientes y a la medida que me permiten cumplir ese objetivo, he tenido en cuenta los riesgos de cómo tratar de controlarlo, por lo menos soy consciente de ellos, ¿sí? Por lo menos y luego evaluar básicamente ese cumplimiento de objetivos de una manera pues concreta a través de indicadores y ser muy práctico si no estoy cumpliendo esos, esos indicadores, esas metas a corto, mediano y largo plazo, pues tomar acciones correctivas. Ahí es un resumen, ese es un resumen básicamente de la ISO, ¿sí? PHBA, ¿sí? Planear de manera adecuada, hacerlo con control, como habíamos hablado, con unos controles, no pues cuando yo quiera como salga, ¿no? Tener unos controles, tener unas reglas que se deben cumplir, eh, debo verificar el resultado y tomar acciones al respecto, básicamente. Entonces es importante básicamente eso. Entonces, la caracterización de proceso, pues ahí se va a ver afectado. Y ya hablamos aquí del ciclo PHBA, del ciclo PHBA, que es importante hacerlo. Dentro del PHBA, que en el ISO 1, pues tenemos hipervínculos para pues poder tener en cuenta las interrelaciones que existen en
cada etapa del PHBA. Me refiero a interrelaciones a esto, que yo puedo ir aquí navegar a planeación estratégica, luego devolverme a otro proceso, ¿cierto? O ir revisando los indicadores que puedo tener dentro de mi proceso, ¿sí? Indicadores pues que tengo, ir navegando, revisando, ir revisando fácilmente cómo va mi proceso aquí en planeación, en los procesos o en los documentos que yo tengo, ¿cierto? Básicamente. Bueno, entonces vamos, aquí pues entro a un documento, cliente para volverlos a mirar. Bueno, entonces, en el tema documental, o sea, lo que acabamos de ver es el tema pues macro, que es procesos, ¿sí? Y la parte estratégica, ¿sí? Entonces, hay una parte que ya es operativa, que es la operación, ¿sí? La operación, valga la redundancia, pues tiene que ver con instructivos, con procedimientos, que básicamente ahí es donde está eh, pues el 90% de la documentación, el 90% de los registros está allí, pero resulta, pues lo que acabamos de ver ahora es que ese 10% que está acá, que es la caracterización de proceso, porque aquí tenemos, imagínate, tenemos simplemente, ¿cuántos documentos tengo aquí? Eso, mapa de procesos es un documento que yo lo debo aprobar, o sea, yo no, una empresa no puede hacer cualquier cosa y decir, no, yo tengo 8 procesos, 5, no, debe ser estratégico. Aquí tenemos un proceso y cada uno tiene, digamos, cada uno de estos procesos tiene su documento, que es la caracterización de proceso, entonces digamos que van 15, 16 documentos, ¿sí? Y esos dos documentos, digamos, es el 10%, ¿cierto? De toda la organización, pero es tan importante porque es el que define la estructura de todo. Entonces, el conocerlo es muy importante porque a veces no se le pone cuidado, simplemente vamos a la parte operativa y pues estar en la parte operativa pues sin tener una guía adecuada pues no va a llegar a buen camino, sino es hacer, 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 que las organizaciones, las pymes en Colombia es hacer, 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 que aquí no hay tiempo para pensar, aquí hay que hacer, aquí hay que producir. Entonces, ya cuando hicimos mucho, entonces resulta que no había pues a quién venderle eso, pues quebramos porque pues hicimos tanto pues que bueno, nos dimos cuenta de todos los riesgos que pasaban. Entonces, el 10% tiene mucho peso, hay que tener en cuenta aquí esa proporción. Si yo veo, pues, digamos aquí, pues, por decir algo en este demo, pues, que estoy viendo acá, de 10 documentos, puedo tener aquí 114 documentos. Mire, exactamente, es el 10%, ¿sí? Pero es lo más importante, hay que conocer los documentos. Y aquí entonces vamos a entrar al tema de la edición de documentos, pues, estaría hablando ya de ese 90%, que es los documentos que están distribuidos en todos los procesos, en todas las áreas, y que tiene que ver, digamos, la norma, pues, la norma habla de, antiguamente hablamos de control de documentos, ahorita hablamos de gestión de la información documentada, porque la información documentada, pues, no solamente tiene que ver con con un procedimiento, un instructivo, ¿no? O sea, información documentada puede ser un video, esta capacitación, puede ser, digamos, la información digital que ya se tiene, que ya no tenemos tantos registros a mano, sino información digital, y esa información son documentos también, ¿no? Aquí en el ISO, pues aquí es importante saber cuántos tipos de documentos tenemos, ¿sí? Los tipos de documentos depende, cada organización tiene sus documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los documentos, eh, los tipos de documentos están aquí en tipos de documentos. Este es un demo, esta demostración aquí pues hablamos de consignas, formatos, fichas técnicas, perfiles, estándares de operación, procedimientos, etcétera, etcétera. Esos tipos de documentos, digamos, son los que requiere la empresa. ¿Cuántos documentos necesito yo? 20, 30 tipos de documentos. No, eso depende de la organización. Entonces, que sean los que se amolden a la cultura de la organización, básicamente. ¿Sí? Básicamente. Entonces, aquí tenemos los documentos. Esos tipos de documentos
que tiene la organización, básicamente, se definen eh, y aparecen, digamos, hay que tener en cuenta, digamos, otros nuevos tipos de documentos que hay que controlar. Muchos documentos ahora pues están digitales, están ahí, son videos, son imágenes, son capacitaciones cortas, son carpetas digitales que hay que controlarlas, controlarlas. Ahora, ¿qué es controlar? ¿Qué es gestionar los documentos?